Dios les bendiga. Qué gusto el poder pues dirigirnos hacia ustedes. Hoy, hoy tocaremos pues un tema muy, muy particular, pero que no deja de ser especial y tiene mucho que ver con lo que nuestro país está a punto de experimentar. Como todos sabedores, este domingo nuestro país será testigo de una nueva elección presidencial a la cual sin lugar a duda pues como iglesia oramos, y esa es nuestra responsabilidad, que como iglesia es de orar para que todo vaya llevándose de la mejor manera, y que en los próximos 5 años pues nuestro país experimente una nueva oportunidad de paz, una nueva oportunidad de restauración, pacificación y lo mejor, ya que Dios lo promete de verdad, de prosperidad, de salvación más que todo. Es bien importante el papel de la iglesia, importantísimo el papel de la iglesia, no solo en lo que ha sido o es este periodo electoral, sino en el pasado, y lo va a hacer en el futuro. Ha sido inevitable, de verdad, que algunos pastores tengan que expresar sus puntos de vista, sus inclinaciones hasta cierto punto hacia X preferencia. Y todo eso, ¿verdad? Pero es parte del momento que está viviendo nuestro país. Quisiera yo pues abordarlo desde la manera más objetiva, de verdad. ¿Por qué digo desde la manera más objetiva? Porque en cuestiones de política lo subjetivo es lo que más predomina, y yo quiero definitivamente pues aprovechar para dirigirme a nuestra iglesia. Siempre lo hemos hecho. Tengo la oportunidad de estar pastoreando pues en esta ciudad, y nos ha llevado pues la bendición de poder ver pasar varios periodos desde la presidencia, como también periodos municipales. Hemos trabajado de manera especial con aquellos alcaldes que nos permitieron, ¿verdad?, trabajar con ellos. El actual es una persona que definitivamente nos ha tendido la mano, y hemos visto como iglesia también cómo podemos apoyar, porque ese es el papel de la iglesia, ese es el deber de la iglesia, el no solo orar, sino también contribuir a través de la palabra de Dios en la recuperación, en la restauración de una sociedad, de ese tejido social que está bastante debilitado y enfermo, de verdad. Así que quiero pues aprovechar para poder tocar algunos puntos de por qué la iglesia debe de rogar a Dios, conforme a lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, cuando él dice que pide o recomienda que se hagan oraciones y súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible y con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Mire qué interesante. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Por eso es que la iglesia, bajo los estatutos de las leyes de nuestro país, no permiten que la iglesia sea política, sino que la iglesia, de todos es sabedores que es una iglesia apolítica. Y de hecho, ese es el esfuerzo que hacemos nosotros los pastores en respetar eso, conscientes de que nuestros miembros, y aún de verdad, aún como personas, tengamos hasta cierto punto una inclinación hacia X preferencia de partido, pero desde el punto de vista de pastores,
ante su congregación, sin lugar a dudas, debe de prevalecer ese respeto y sobre todo pues esa definición de que la iglesia es y será siempre una iglesia apolítica. Pero aunque los miembros sin lugar a dudas pues puedan tener su preferencia, y de hecho así lo hacen, por eso es que como iglesia debemos de comprender y responder a la vez ante Dios qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Orar para que definitivamente los gobernantes puedan ser guiados sabiamente por nuestro Dios, y eso contribuya a que la bendición pueda sin lugar a duda experimentarse desde los municipios, a través de las alcaldías, como hasta las máximas autoridades como es el ejecutivo, o en este caso pues la presidencial. Así que la responsabilidad de nosotros es orar por los que están en autoridad. ¿Por qué? Porque queremos vivir de una manera pues apacible, piedad y sobre todo con dignidad. En el primer libro de Crónicas 29 del 11 al 12, Dios establece, dice: tuyo, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Quiere decir que Dios, a través de esta porción bíblica, Dios es el gobernador supremo, es la máxima autoridad sobre todo el mundo y sobre toda nación. Sin embargo, Dios constituye autoridades terrenales con el propósito de poder legislar y gobernar al pueblo, gobernar a los ciudadanos. Pero es bien importante que como iglesia nosotros nos encarguemos de manifestar o de difundir esto, de que Dios es el máximo gobernante y que Dios da facultad a aquellos que puedan ser elegidos. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, este domingo va a ser elegido a alguien a quien Dios, sin lugar a duda, va a permitir que el pueblo lo elija, y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque sabe Dios que no se puede vivir sin esos gobernantes. Ahora, Dios establece, repito, esos gobernantes. Dice en el libro de Proverbios 8:15: por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Vea qué interesante. Es Dios quien les concede a esas personas el que ellos puedan ser autoridad para gobernar a los ciudadanos, y en este caso nosotros, como ya lo habíamos dicho. En el libro de Daniel dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, es Dios quien permite de verdad que se puedan elegir, que se puedan, sin lugar a duda, establecer personas. ¿Para qué? Para que puedan gobernarnos. Recuerdo en una de las porciones de Daniel cuando Belsasar, Dios escribe en una pared y le dice: Nenel, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido quitado. Es que es Dios definitivamente quien permite también que las personas puedan gobernar, pero también permite que esas personas tengan su tiempo, su estipulado tiempo para poder contribuir a la democracia, como nosotros decimos. Así que eso es algo bien importante que nosotros debemos de considerar. Ahora, ¿qué debemos nosotros interesarnos como iglesia y estar sin lugar a duda pues a la expectativa acerca de aquellos candidatos, las propuestas, los planes que ofrecen? Definitivamente que como iglesia nosotros reconozcamos a aquellos que están comprometidos con los valores fundamentales
que tengan que ver con la justicia, con la dignidad, con el compromiso de servir al pueblo, con el compromiso de ayudar al pueblo. Esas son una de las cosas que la iglesia debemos nosotros de orar, debemos de esperar y debemos de ver. Definitivamente nuestra patria, nuestro querido El Salvador, necesita sin lugar a duda un cambio de personas que lo dirijan, que puedan sin lugar a duda empezar a sacar a nuestro país de la situación tan difícil, económica, social, cultural, espiritualmente, que eso es lo más fundamental. Necesitamos de verdad ver esos líderes. Y por eso es que el clamor de la iglesia es fundamental, es necesario y es valioso de verdad. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que Dios nos dé tiempos especiales para nuestro querido El Salvador. Dice el libro de Proverbios 14:34, una nación crece por la justicia, pero el pecado es la vergüenza de los pueblos. Cuando no hay gobernantes comprometidos con los valores, definitivamente la vergüenza de esa nación es los pecados de eso. Y creo de verdad que nuestra nación, nuestro querido El Salvador, se ha caracterizado tristemente por esos pecados. Lastimosamente, mucha corrupción, injusticias sociales, violencia hasta constituirnos en uno de los países más violentos del mundo. Y tantos males de verdad, que definitivamente mucho tiene que ver con aquellos que han gobernado, aquellos que han estado en posiciones para ayudar al pueblo, pero ha sido todo lo contrario. Por eso que uno de los principios, de los valores fundamentales que todo gobernante debe tener, es que debe valer o hacer prevalecer la justicia, la dignidad, valores fundamentales, desde la honestidad, el servicio hacia los demás. Por eso es que el papel de la iglesia es este, y no puede cambiarlo. En el caso de nuestro país no tenemos la madurez para poder de verdad concebir que la iglesia pueda, o algún miembro de la iglesia pueda ser parte de la política, como es el caso de Costa Rica. Costa Rica, en las elecciones que acaban de tener, estuvo a punto de ganar una persona cristiana o pastor. Se fueron a segunda vuelta y la diferencia por la cual él perdió la elección fue porque él siempre se mantuvo firme a los principios. En primer lugar, no aborto, no aprobar leyes entre los matrimonios de personas del mismo sexo. Y eso fue lo que le costó a él la presidencia. Pero son valores, son principios que debe de poseer una persona y tenerlos firmes. Y eso es lo que necesitamos. Y en el caso de nuestro país no tenemos. Entonces la iglesia, sin lugar a dudas, el rol principal de la iglesia es orar y clamar para que sus gobernantes puedan tener, sin lugar a dudas, esos valores. Dice Isaías 61:8, pues como yo, ya Jehová, amo la justicia y odio el robo y el crimen, les entregaré sin falta su recompensa y haré con ellos un contrato que durará para siempre. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Vea qué hermoso, vea qué maravilloso es nuestro Dios. Dice que la obra de la justicia, sus frutos serán, ¿qué dice? Tranquilidad y seguridad. Que eso es lo que tanto quiere nuestro país. Y por eso debemos de clamar, debemos de orar para que el que vaya a ser electo presidente por los 5 años que vienen, sea una persona que se rija por los principios y sus valores.
Eso no quiere decir que nuestra confianza esté en esa persona. Eso no quiere decir que nuestra esperanza esté en esa persona. La iglesia a lo largo del tiempo sabe que su esperanza y su confianza es en nuestro Dios, es nuestro Señor. Y no va a cambiar, no va a cambiar de verdad. Por eso es que nuestra oración es importantísima de verdad. Por eso los valores son necesarios y sobre todo importantísimos. La corrupción afecta no solo a los gobernantes, sino a toda una sociedad. O sea, dice la Escritura, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a la viuda y robar a los huérfanos. Deja, esas cosas son las que debemos nosotros orar mucho, que en este sea un periodo presidencial donde no tengamos la oportunidad de ver más corrupción, sino que al contrario podamos ver algo nuevo en nuestro país, algo distinto, algo diferente, algo que definitivamente nos dé la oportunidad de empezar a ver que nuestro país va a empezar a caminar por un rumbo distinto, por un rumbo diferente. Y que ese pequeñito país que es maravilloso en recursos, en todo, pueda ser un país que vive en paz y tranquilidad. Pero para ello, sin lugar a duda, mire qué interesante lo que dice el libro de Éxodo 18:21. Pero elige entre los hombres del pueblo a algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar. Mire qué tremendo lo que la palabra de Dios dice. De eso estamos hablando, de una nueva generación de gobernantes que teman a Dios. Va a ser imposible de verdad que sean cristianos 100%, 100%. Y es ahí donde la iglesia tiene que tener cuidado. Ya llevamos varios periodos donde nos metían miedo que si ganaba fulano, si la iglesia le iban a cerrar o le iban a perseguir y todo. Y no pasó. O de lo contrario, de verdad. O sea, no podemos enfrascarnos ni distraernos en eso. Al final y al cabo, solo Cristo salva y la iglesia es el medio o la institución que Cristo dejó para que las personas se salven. Así que eso es algo que dice con respecto a la corrupción. Me encanta lo que dice Proverbios 28:12. Cuando triunfan los justos, grande es la alegría del pueblo. Cuando triunfan los justos, grande es la alegría del pueblo. Pero cuando ganan los malos, el pueblo gime, el pueblo sufre. Oremos, iglesia. Ese es el papel y esa es mi intención en esta hermosa oportunidad. Mantenerme lo más neutral. Siempre he hecho un esfuerzo, ¿verdad? Y nuestra iglesia sabe cuando hemos tocado estos puntos de ser neutrales. ¿Por qué? Porque ese es el papel de la iglesia. Respetar a los miembros que tienen esa afinidad hacia X candidato, hacia X partido. Pero que por encima de esa afinidad, la iglesia sepa que solo Cristo es la solución. Solo Cristo salva. Solo Cristo transforma. Y que esto va a pasar, pero la iglesia siempre va a estar ahí. Siempre va a estar la iglesia como instrumento de bendición para la sociedad, como instrumento de bendición para la transformación de las ciudades. Quiero ir cerrando con las instrucciones que Dios da para los que gobiernan. Vea, Salomón pidió sabiduría. Esa es la primera instrucción. Dios pide que las personas, los gobernantes, pidan sabiduría de Dios. Porque solo Dios sabe cómo darla. Salomón le concedió para dirigir a ese pueblo. Si no hay un buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Proverbios 11:14. Si no hay un buen gobierno, la nación fracasa. Pero del triunfo depende de los muchos consejeros. Y vale más la sabiduría que las guerras. Un solo error causa grandes destrozos. Dice, vale más la sabiduría que la guerra. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Pues viene de Dios. Eso es lo que necesitamos orar.
sabiduría en el pueblo que va a escoger, en el pueblo que va a elegir, y sabiduría en aquellos a quienes el pueblo va a elegir, para que puedan hacer del Salvador, o puedan sin lugar a dudas darle al Salvador lo que Dios quiere darle, una esperanza nueva, la oportunidad de creer que nuestro país puede salir adelante. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga El Salvador, que Dios bendiga nuestra querida patria, y que tiempos mejores, con la ayuda y la intervención de Dios, vengan. Que Dios dé sabiduría a su pueblo, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.